Saludo a todas y a todas las personas, ingenieros, ingenieras y futuros ingenieros e ingenieras, quienes están observando el video en este momento. Esta es una explicación breve de cómo usar la herramienta para hacer modelamiento de algún tipo de edificaciones. En este momento vamos a observar que el modelamiento se desarrollará en ETABS 2015. Este software que estamos usando es una versión de evaluación y no está diseñado o no se ofrece para usarlo con fines comerciales. Cabe aclarar que este video que se está publicando no tiene ánimo de lucro tampoco y por lo tanto simplemente procura informar desde la perspectiva personal de quien les habla, el ingeniero Oscar Ernesto Girata Viviescas, un punto de vista singular acerca del modelamiento de edificaciones en la República de Colombia. Entonces, demos inicio. Nuestra aplicación es una versión de evaluación que no tiene fines de uso comercial. Los modelos creados en esta versión no son compatibles con la versión comercial y viceversa. Esta versión es completamente funcional con algunas excepciones. Los archivos de texto no pueden ser importados, los archivos de versiones anteriores no pueden ser abiertos, los archivos del modelo e información no pueden ser exportados, las salidas solamente pueden ser observadas en la pantalla, el número de cargas más los casos modales están limitados a 5, el análisis de 64 bits y la interfaz de usuario de 64 bits no están disponibles y las aplicaciones abiertas no están disponibles. Entonces les recuerdo que para comprar la versión comercial se pueden contactar con ventas de CSI en www.csiamerica.com/ventas. Para empezar a crear un modelo hay diferentes caminos. Vamos a optar por usar la plantilla de creación de modelo que nos ofrece la aplicación. Entonces vamos a ir a archivo modelo nuevo. Vamos a usar la configuración predeterminada MKS. El código más similar, digo la librería de secciones que quisiéramos usar, vamos a usar la ISC de 2014. El código diseño vamos a usar el ISC 360-2005 para la estructura metálica y el ACI 318-2008 para la estructura de concreto. Damos clic en OK. Vamos a crear una estructura que es con una placa aligerada en una dirección. Entonces vamos a usar esta plantilla que está aquí a la derecha. Vamos a predimensionar primero nuestras columnas, vigas y losa. Entonces en la columna vamos a agregar una propiedad nueva, va a ser una propiedad de concreto. Vamos a llamarle columna de 40 por 40. El material, en este momento hay 4000 PSI, vamos a considerar que vamos a trabajar con 3000 PSI, luego usamos la región de Estados Unidos, concreto, customary, 3000 PSI. El programa nos enseña las características del concreto. En las ayudas de cálculo hay algunos cálculos particulares para el concreto. Por ejemplo, para el concreto de 210 kilogramos fuerza o 3000 PSI, se puede observar
porque hay toda una serie de cálculos que se evalúan. El módulo de elasticidad del concreto, usando la formulación que nos trae la norma, esto fue hecho con el reglamento del 98, el, el programa nos permite colocar 18.000 megapascales aproximadamente de módulo de elasticidad. Aquí en kilogramo fuerza por milímetro cuadrado tenemos 2195. Vamos a utilizar las propiedades que trae la aplicación, pero es de aclarar que hay que saber, hay que ir al código a revisar pues las características. Damos clic en OK, tenemos ya nuestro concreto de 3000 psi, disponemos las dimensiones del elemento tipo columna, vamos a revisar el reforzamiento. Noten que las barras longitudinales y de confinamiento tienen un acero particular, hay que especificárselo. Entonces, volvemos a la plantilla de los materiales, agregamos un nuevo material, nuevamente United States, esta vez va a ser rebar. Vamos a utilizar ASTM a 706 grados 60, que es lo que exige el reglamento colombiano. Damos clic en OK, OK, y cambiamos aquí el material. Nos dice qué tipo de diseño, entonces vamos a indicarle que es diseño biaxial, PM2 and 3, tipo columna, rectangular, con estribos. El reforzamiento queremos que el programa lo diseñe, luego pediremos que lo chequee. El recubrimiento libre que exige el reglamento es 40 milímetros para el tipo de columna que vamos a usar. Toda la demás información solamente se usa cuando uno va a chequear. Entonces digamos que en este momento no necesitamos esa información. Damos clic en OK, OK. Teniendo la columna vamos a agregar una copia de nuestra columna. Entonces vamos a llamarla columna de 30 por 30 de 4000 psi. Entonces colocamos acá 300 milímetros por 300 milímetros. Las demás características se mantienen. Nótese que cuando es una columna aparecen unos puntos en la vista preliminar de la sección transversal. Vamos a agregar una copia de este elemento. Vamos a crear una viga de 30 por 30, 30 por 30, y aquí vamos a indicarle que el diseño es tipo M3. Aquí dice recubrimiento al centroide del grupo de refuerzo longitudinal. Luego el recubrimiento sería 40 milímetros de recubrimiento libre más 10 milímetros de un estribo, del diámetro del estribo, sería una barra de 3/8 de pulgada, más una barra que podríamos estimar en 5/8 de pulgada, que estaríamos hablando de 16 milímetros, sería la mitad de ese diámetro, o sea 8 milímetros, lo que nos dejaría con 58 milímetros. Podemos usar y se recomienda usar la dimensión exacta. Tenemos que el acero es a 706 grados 60, damos clic en OK. Noten que en la viga no aparecen los puntos. Es una manera visual de verificar que hemos definido columna y viga. Ya tenemos la viga definida, damos clic en OK. Entonces aquí en la columna vamos a asignar columnas de 30 por 30, luego usaremos la de 40. Y en vigas tenemos vigas de 30 por 30. Ahora hay que definir la losa. Para definir la losa, entonces vamos a agregar una propiedad nueva. Vamos a colocar una losa nervada de 30 centímetros de altura. El material de nuestra losa va a ser 3000 psi. El modelamiento va a ser tipo membrana. Vamos a indicarle que utilice la distribución especial en una sola dirección. Vamos a usar una losa nervada, entonces seleccionamos la opción Ripped. Le indicamos que sean 300 milímetros de altura total. El espesor de la placa va a ser de 50 milímetros. El nervio va a tener 100 milímetros arriba, 100 milímetros abajo.
Y el espaciado vamos a usar una fórmula sencilla que sería 50 por 14, que es uno de los factores de la norma, serían 700 milímetros. Este rib spacing va al eje, entonces vamos a sumarle 100 milímetros por el ancho del nervio, lo que nos dejaría 800 milímetros de espaciamiento entre nervios. La dirección será paralela al eje 1. Damos clic en OK. Ya tenemos nuestra losa nervada de 30 centímetros. En cuanto a las cargas, la carga vamos a colocarla acá directamente. Entonces, la carga muerta usualmente para una estructura de este tipo sería, estaremos hablando que ya tenemos toda la estructura estipulada en los datos de vigas, columnas y losa, de tal manera que aquí nos vamos a ocupar únicamente de, de la carga muerta, lo que llamaríamos una supermuerta, o las cargas muertas adicionales. Por lo tanto, tendríamos, haciendo un cálculo muy grueso, según el reglamento, 300 kilogramos fuerza por metro cuadrado para la distribución de muros de fachada y muros intermedios divisorios. Serían alrededor de 250 kilogramos fuerza metro cuadrado para losas, el acabado de piso. Tendríamos de algún tipo el aligerante, el material aligerante, que serían unos 35 kilogramos fuerza por metro cuadrado, y le podríamos agregar alrededor de 50 kilogramos fuerza metro cuadrado para términos de cielos rasos y sistemas de tubería. De carga viva en general en la edificación, o por lo menos en el entrepiso, estaríamos hablando de 180 kilogramos fuerza metro cuadrado para la carga viva de una edificación residencial. Vamos a permitir que el programa nos coloque un diafragma rígido y que las restricciones en la base sean fijas, o lo que nosotros llamaríamos empotradas. El programa me pregunta si deseo colocar nervaduras, entonces vamos a activarle que las considere. Damos clic en OK y ya está hecho nuestra primera parte. Hay que estipular ahora las dimensiones de la losa. Bueno, para quienes preguntan, voy a cancelar acá. Repasando. Entonces, rápidamente, aquí el programa me pregunta overhangs, ¿cierto? Entonces, esto quiere decir cuántos debe sobresalir la losa de la placa. El programa lo coloca automáticamente para considerar ciertas cargas sobre las vigas. Lo dejé de punto 15 porque 15 centímetros es la mitad del ancho de la viga, y el programa lo evalúa de manera apropiada de esa forma. Entonces, nuevamente aquí dijimos que columna de 30 por 30, viga de 30 por 30, nervada. Aquí dijimos que sería 300 más 250 más 35 más 50, y aquí señalamos que serían 180. Rígido, fijo, y gracias a que aquí tenemos ribs, aquí me permite colocar rib slab. Ok. Ahora el programa me pregunta la rejilla. Vamos a hacer una casita de interés social, que fue lo que se trabajó en el curso. Las rejillas, entonces, en la dirección X vamos a trabajar 3 líneas. En la dirección Y4, el espaciamiento típico en la dirección X vamos a dejarlo de 3 metros, y en la dirección Y vamos a considerarlo de 3 metros. Revisamos las etiquetas. En la dirección X vamos a llamarlas con letras y en la Y con números. Podemos personalizar el espaciado. Entonces aquí podemos llamarlo casa. En la dirección X entonces vamos a manejar, para establecer espaciados, activamos la opción que me muestre los espaciados. Entonces entre A y B vamos a trabajar 3.5 metros, entre B y C 3 metros, entre 1 y 2 3 metros, entre 2 y 3 vamos a trabajar 4 metros,
Y entre 3 y 4 vamos a trabajar 3 metros, los que nos deja 11 metros de distancia. Aquí no incluimos algo importante y es el eje adicional para poder colocar tal vez nuestro balcón. Entonces vamos a decirle que lo muestre como coordenadas. Entonces vamos a agregar un eje que llamaremos 1' y será el eje de nuestro balconcillo. Nuestro eje de balcón vamos a colocarlo en la parte inferior, entonces va a tener una abscisa de -1. Entonces vamos a tener aquí en la parte inferior -1, vamos a cambiar el tamaño de la burbuja a 750 milímetros, de tal manera que queda un poco mejor organizada. Tal vez coloquémosle 500 para que no quede tan grande. Perfecto. Hecho esto, damos clic en OK. Entonces el programa me pregunta ahora cuántos pisos vamos a tener. Este Stories no incluye la base, o sea, la zona donde está apoyada la estructura. Está hablando solamente de los entrepisos. Vamos a considerar una casa que tiene un segundo piso y tiene una terracilla. Entonces vamos a considerar dos entrepisos. La altura típica del piso, vamos a considerar pisos de 3 metros de altura. Y la altura del primer piso va a ser igualmente de 3 metros. Vamos a indicar al programa que quiero personalizar la información. Entonces tengo base, que la vamos a llamar piso 01, el story 1, piso 02 y nuestra terraza. Hecho. Entonces ya tenemos nuestros pisos estipulados. Aquí el programa me pregunta si quiero tener un master story. Digámosle que este no, en cambio este tampoco. Y damos clic en OK. OK. Y tenemos prácticamente completo el modelamiento de nuestra casa. Una vez en la interfaz gráfica de ETABS, ¿con qué nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar con que necesito primero retirar unos elementos que sobran. Entonces voy a la vista tridimensional, le vamos a indicar al programa que nos coloque de un costado. Entonces vamos al menú Ver, fijar vista 3D, en XZ, perdón, en YZ, le quitamos el ángulo de apertura y el programa me lo coloca de costado. Entonces yo sé que estas columnas y estos elementos no van. Presionamos el botón borrar. ¿Cierto? Entonces editar, borrar y el programa los elimina. Entonces, damos clic en 3D y ya tengo una casa con un balcón. ¿Qué más se podemos hacer a la casa? Generalmente las casas de interés social no llevan esta esquina porque es la esquina del patio. O le podemos quitar la esquina más pequeña, que es la de 3×3, que es lo usual a la hora de considerar el patio, lo que va a traernos unas consecuencias estructurales particulares que ya veremos. Entonces vamos a dividir la losa. Entonces, picamos en la losa, picamos en la línea, editar, editar shells, dividir shells, tomamos la opción Cookie Cut, donde va a extender los frames, damos clic en OK y nos damos cuenta de algo, que si miramos acá, el piso de arriba, que es terraza, se vio afectado, pero el piso de abajo no. Entonces tendríamos que hacer el procedimiento doble vez. Para evitarnos ese fenómeno, aquí abajo activamos todos los pisos, All Stories, y repetimos el procedimiento. Observen que ambas losas quedan seleccionadas. Aplicamos el Cookie Cut. Noten que me selecciona ambos pisos de inmediato y repetimos el procedimiento para esta zona. Editar. Noten que el botón en ETABS tenemos el botón aplicar. Entonces si doy clic en aplicar, la herramienta sigue afuera. Entonces yo puedo usarla una y otra vez. Luego veremos más de esta particularidad. Esta zona de la casa no se necesita, entonces lo que vamos a hacer es seleccionar este sector
y lo suprimimos. Entonces, editar, borrar. ¿Qué más no necesitamos? Necesitamos tener nuestra escalera. Necesitamos tener nuestra escalera en este sector. La escalera generalmente ocupa un espacio de 2 por 2. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar una de las vigas y le digo al programa que me permita replicarlas. Entonces voy a replicar en la dirección y 2 metros. Y con esta viga voy a poder crear el espacio donde va mi escalera. Generalmente la escalera se ubica en este sector, ¿cierto? La escalera generalmente necesita un área de tal manera que yo pueda avanzar, desplazarme, cruzar. El cálculo básico de la escalera es realmente muy sencillo, ¿cierto? Según el reglamento, entonces tengo que abarcar 3 metros de altura y tengo aproximadamente una contrahuella máxima de 18 centímetros. Eso me dejaría con 16.6 contrahuellas, lo que implicaría colocar 17. Entonces 3 dividido en 17, eso me dejaría con una contrahuella de 0.176. Entonces, la escalera realmente se eleva una huella, un par de contrahuellas menos, o sea, avanza un par de contrahuellas menos que huellas. Entonces yo voy a necesitar realmente 10, ¿cierto? Entonces voy a necesitar 3 dividido en 100.176. Vamos a necesitar 17 contrahuellas, pero yo no puedo colocar 17 pasos, o sea, 15 huellas. Por lo tanto, se hace necesario que haya un descanso. Entonces tendríamos 8 huellas, perdón, 7 huellas de entrada, el descanso, 7 huellas de salida. Eso me permitiría tener en total 17 contrahuellas. Entonces, si tengo 7 huellas por .176, me dejaría una altura de 1.2372. Entonces noten que aquí empezamos a tener un cálculo curioso. Lo que uno hace es simplemente, ¿cierto? Simplemente evaluamos, consideraremos el descanso a media altura y vamos a considerar 7 huellas por 30 centímetros de contrahuella, que serían 2.1 metros, más 1 metro de avanzada. Entonces, ¿qué nos permite esto? ¿O qué nos deja esto? Nos deja que tenemos 3 metros y este ancho tiene 4 metros. Digo, tiene 3 metros y medio. Entonces la escalera de este lado no es tan conveniente. No es tan conveniente. O sea que vamos a dejar que la escalera ocurra en este lado. Hay otra manera de evaluar la réplica y es esta. Entonces, replicate, picar 2 puntos. Yo le digo al programa que quiero moverme de aquí hacia acá y lo aplico. Eliminamos este elemento. Entonces acá tengo exactamente los 3 metros de mi escalera. Entonces tomamos esta zona, picamos esta línea, tal como se los decía, dividimos los shells, picamos esta línea, picamos esta zona, lo volvemos a dividir, picamos aquí, lo volvemos a dividir. Listo. Y ya tengo con esto donde voy a poder colocar mi escalera. Entonces vamos a borrar este segmento y tendré el espacio para la escalera. ¿Qué me haría falta? Me haría falta
la zona del descanso. Entonces vamos a utilizar, ¿cierto? Vamos a colocar aquí una línea que me va a permitir transmitir los esfuerzos, me va a permitir establecer la zona del descanso. También voy a replicar esta línea que me va a permitir, perdón, tener el espaciamiento de la escalera. Entonces vamos a dibujar nuestras rampas. Pero nosotros no tenemos definida una losa, ¿cierto? Entonces vamos aquí a las propiedades de sección, placa. Vamos a agregar una nueva propiedad. Vamos a colocar una losa de 12 centímetros, de 4000, vamos a trabajar la losa de 3000 psi. El modelamiento, vamos a trabajar un Sheltic tipo slab de 120 milímetros de espesor. Y ahora sí, aquí podemos decirle al programa que trabaje mi losa de 12 centímetros. Y vamos a colocarla aquí. Ha sido un poco imprecisa la colocación. Vamos a colocarla de aquí. A ver, está bromeándome un poco la herramienta. Veamos si ha colocado algún objeto por acá. Solamente un par de nodos. Vamos a suprimir si hay algún nodo adicional. Perfecto, está tomándome los dos nodos verticales. Vamos a dibujar la losa como si la estuviéramos pintando. Ah, es que aquí tengo por error. Le vamos a decirle que no quiero ningún tipo de restricción. Vamos a hacer nuevamente el intento. Ahora recuerdo cuál es el inconveniente. No he activado acá intersecciones. Entonces ya podemos venir acá. Me detecta la intersección. Me detecta el punto final. Y luego trazamos esta completa. Eso es. Muy bien. Teniendo los cuatro elementos, los tres elementos de la losa, puedo eliminar esta línea que ya no necesito. Y vamos a proceder a acomodar los objetos de la losa. Entonces, estos dos elementos, entonces uno generalmente asciende por la derecha, o sea que esta tiene que ser la losa más baja. Esta tiene que bajar y tendremos por ende que estos dos nodos tienen que bajar con nosotros. Entonces vamos a indicar al programa que esto se tiene que desplazar. Entonces edit, esta vez quiero moverla, vamos a moverla menos 1.5 metros. Allí están movidas. Y ahora le tengo que indicar al programa, entonces voy a venir aquí a la vista 3D. Le voy a indicar al programa que estos dos nodos deben desplazarse hacia abajo de igual manera que estos dos nodos deben desplazarse hacia abajo la otra mitad del piso. En la zona, en la base, nos van a quedar algunos objetos modelizados, simplemente los eliminamos. Y tenemos completamente modelada la casa. Este tipo de apoyo vamos a cambiarlo, entonces asignar, join restricción, y le aplicamos una restricción rígida. Entonces ya tengo mi casa con su escalera modelizada, ¿cierto? Por lo tanto, esta línea deja de ser necesaria. Decimos editar, borrar, y tenemos completamente modelizada la escalera en nuestra casa de interés social. Ahora, ¿con qué nos encontramos?
nos encontramos con la necesidad de revisar de qué manera están modeladas las cargas. Entonces, si yo pico cualquier elemento de losa, observo que aquí aparece geometría, me resume la geometría como tal, las asignaciones, entonces me dice que es una losa nervada, tiene asignado ya un diafragma, tiene una manera de ser mallada, y acá me muestra las cargas, entonces tengo una carga uniforme de 635 kilogramos, fuerza metro cuadrado, y una carga uniforme de 180 kilogramos, fuerza metro cuadrado. La situación es que hemos decidido que esto lleva una terraza, por lo tanto voy a desactivar aquí todos los pisos, vamos a colocar un solo piso. Entonces, en la terraza se debe considerar una carga distinta. Entonces vamos a considerar aquí en la terraza una carga viva, entonces asignar cargas a los shell, cargas uniformes, perdón, asignar cargas a los shell, carga uniforme. Entonces vamos a considerar que la viva, vamos a reemplazar la viva que tenía, debe ser de 500 kilogramos fuerza metro cuadrado. Hecho. Ahora, las escaleras, por el reglamento, deben llevar una carga viva. Entonces, asignar carga uniforme, deben llevar una carga viva de 300 kilogramos. Fuerza por metro cuadrado. Vamos a decirle al programa que me seleccione lo anterior y deben tener una carga muerta equivalente al acabado de piso. El acabado de piso en la escalera suele ser un poco más liviano, pero nunca menor. Entonces vamos a considerar el acabado de piso y los barandales. Entonces los barandales usualmente son barandales de 50 kilogramos por metro lineal. Tenemos un par de barandales, esos serían 100 kilogramos por metro cuadrado, más un acabado de piso liviano que podrían ser 150 kilogramos por metro cuadrado, kilogramos fuerza, lo que nos dejaría para la escalera con un total aproximado de entre 250, de entre 200 y 300 kilogramos. Vamos a colocar 250 kilogramos fuerza metro cuadrado en una carga gruesa. Noten que en la medida que uno agrega la carga, aquí se ve la diferencia de cargas. Entonces, para los que ya nos hemos dado cuenta, en el último, en la terraza, no vamos a tener una carga de 635 como lo teníamos pensado, porque no vamos a tener muros divisorios. Entonces también hay que reemplazar esa carga, ¿cierto? Entonces asignar cargas de los shell, uniforme. Vamos a reemplazar esa carga de 650, le vamos a quitar los 300 kilogramos fuerza de la carga lineal que le habríamos colocado y entonces quedan solamente 350 kilogramos fuerza por metro cuadrado de carga muerta adicional para la terraza. ¿Qué otra carga hay que colocar en la terraza? Hay que colocar la carga del muro que nosotros colocaríamos como barandal. Entonces nos venimos aquí a la terraza, seleccionamos los elementos que tendrían ese muro de baranda de manera particular, ¿cierto? Entonces vamos a colocar acá todos los elementos que llevarían ese muro de baranda. Lo seleccionamos pacientemente. Y hay que asignarle esa carga de baranda a nuestra casa. Tal vez esta viga no la... No, cierto. Entonces vamos a colocársela completa en todo caso. Entonces, asignar a nuestro elemento frame una carga. La carga va a ser distribuida. Va a ser una carga muerta. Vamos a reemplazar las cargas existentes, aunque en este momento no tiene cargas. Y vamos a considerar que tenemos un muro que usualmente pesa alrededor de 300 a 400 kilos por metro cuadrado, kilogramos fuerza. Entonces tendríamos
un muro de 350 kilogramos fuerza por metro cuadrado por 1.1. Vamos a colocar un murete de 1,10 m de altura. Damos clic en aplicar. Bueno, podemos dar clic fuera para que veamos el cálculo. Vamos a colocar una carga distribuida, una carga uniformemente distribuida. Damos clic en aplicar. Venimos aquí al 3D, damos clic en actualizar con el lápiz. Y acá tenemos la carga muerta. De la misma manera, entonces, selección previa, podríamos usar estos iconos aquí. Vamos a colocarle la carga viva. Entonces, la carga viva en un barandal generalmente son 150 kilogramos fuerza por metro de carga vertical. Vamos a clic en aplicar. Entonces notemos que al estar en la vista 3D el programa también nos muestra de forma tridimensional la carga. Bien, entonces ya tenemos cargada nuestro modelo. Hace rato no lo había guardado, hay que guardarlo. Entonces vamos a llamarlo acá ejemplo video, revisión 1. Entonces ya lo tenemos aquí guardado tal cual. Solamente nos hace falta revisar los efectos sísmicos. Entonces, dentro de nuestras ayudas de cálculo, tenemos nosotros algunas hojas de cálculo que podemos usar. Entonces, dentro de las hojas de cálculo tenemos una hoja de cálculo a la cual le agradezco a nuestro ingeniero Nicolás, quien muy gentilmente la optimizó. De hecho, ese es el nombre original que le ha dado, no se lo he cambiado en honor a él. Y tenemos aquí una hojita de cálculo sencilla para poder trabajar el espectro elástico de diseño. Entonces vamos a colocarlo en la ciudad de Bogotá. Entonces me dice que no existe Bogotá. Entonces escribamos Bogotá con tilde. Me dice que no existe. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, para saber qué es lo que sucede, vamos aquí a los datos base, que es donde está toda la información. Le voy a decir al programa que me busque Bogotá. Y acá está Bogotá DC. Entonces, de esa manera debe quedar escrito aquí. Entonces, coloquemos Bogotá D.C. Está Rebelde Bogotá DC. Ah, la tilde. Noten que si no tenemos la escritura exacta, el programa no toma las características específicas. Podríamos colocar acá Bucaramanga y se ve bien. Nuestra casa es una estructura de ocupación normal. El suelo es tipo D. Aquí tomamos los datos que carga de la tabla que viene en el reglamento. Ahora bien, aquí me pregunta la tablita: altura total de la casa, son 6 metros, ¿cuántos niveles? 2. El C sub t y el alfa, aquí en los datos base, tenemos una copia. Entonces, si es un pórtico resistente a momento de concreto reforzado que resiste en la totalidad de las fuerzas sísmicas, tenemos .047 y .9. Luego aquí tenemos .047 y .9, estamos perfectos. Aparecen los diferentes T's. Y el T máximo que podríamos colocar en esa casa sería .283. Con eso vamos a evaluar por primera vez nuestros efectos sísmicos. Entonces acá está para cada dirección seleccionado .283. .283 supera T sub C, o sea, está en esta zona. Luego hay que colocarlo en el segundo renglón. ¿Cierto?
Obviamente no supera T sub C. Me encanta que estén atentos y se hayan percatado. Punto 283 está antes de T sub C. Está en esta zona. Luego debería ir en el primer renglón, entonces lo suprimimos de esta línea y lo vamos a colocar en esta línea. Entonces venimos acá. Entonces tenemos que el S sub A para nuestros efectos es punto 813. El K es 1 en ambos casos. Y vamos a hacer algo que yo insisto, no se debe hacer. No se debe hacer en ETABS. Pero lo vamos a hacer solamente porque no tenemos, porque tenemos solamente 5 casos de carga. Entonces vamos a definir nuestros patrones de carga. Entonces ya tenemos muerta y viva. Vamos a colocar algo aquí que vamos a llamar fuerza horizontal equivalente. El tipo de carga es sísmica. Vamos a considerar la sísmica total. Vamos a utilizar coeficientes definidos por el usuario, agregar nueva carga y modificamos la carga lateral. Dijimos que el coeficiente en la base es punto 813, que el coeficiente de K es 1. Vamos a pedirle que me trabaje en las 6 direcciones, en X, en Y, con excentricidad en un sentido y en el otro. Y punto 0,5 de excentricidad. Vamos a decirle que vaya desde el piso 1 hasta la terraza. Damos clic en OK. Con esto ya hemos definido nuestro caso sísmico. Ahora hay que definir, damos clic en OK. Ahora hay que definir el análisis modal espectral. Entonces, definir casos de carga. Y le indicamos al programa que me defina un caso nuevo. Vamos a llamarlo análisis modal espectral. Tipo de caso, response spectrum. Le vamos a indicar que quiero que trabaje en ambas direcciones. Esto tampoco se debe hacer. Y es colocar ambas direcciones al 100%. Según el reglamento se debe colocar cada dirección. Se debe colocar cada dirección al 100% de manera independiente. Aquí para poder comparar ambas direcciones con la fuerza horizontal equivalente, vamos a hacerlo. Entonces, la fuerza horizontal equivalente tiene que colocarse un caso de carga por cada dirección. O sea que nosotros en este modelo colocamos 6, ¿cierto? Para nuestra fuerza horizontal equivalente colocamos las 6 en un solo caso. En la realidad, o sea, en el trabajo tal cual como se debe hacer, debimos haber colocado 6 casos aparte. O sea, que debería aparecerme fuerza horizontal equivalente 6 veces. De la misma manera, con el análisis modal espectral, debería aparecer 2 veces. Pero dado que tenemos una limitante, vamos a aprovechar que ETABS me permite colocarlos todos en uno solo y lo vamos a hacer todo en uno solo. Entonces aquí tenemos aceleración 1 y tenemos nuestra función, pero nos damos cuenta que no hemos definido una función. Entonces vamos a colocar aquí la función por defecto y vamos a editar nuestra función. Entonces, modal case modal, combinación modal recomendada. Entonces vamos a usar CQC, vamos a usar SRSS. Luego van ustedes a entrar en su debate técnico del por qué. La combinación direccional SRSS, ¿cierto? El amortiguamiento 0.5%, 0.05, 5%, y la excentricidad en los diafragmas. Entonces vamos a indicarle, en modal es importante que tenga también la excentricidad 0.05, OK. Damos clic en OK. Y tenemos nuestro análisis modal espectral. Ahora, debemos definir la función, entonces el espectro de respuesta. Utilizamos aquí, ya que trae la herramienta para colocar el espectro de respuesta de Colombia, es lo único que trae Colombia. Y acá están los datos que debemos usar. Entonces leemos de la tabla, ¿cierto? Entonces aquí el programa me pregunta
A sub A, A sub B. Entonces aquí tenemos en la tabla A sub A y A sub B, que es 0.25 para ambos casos. Entonces, 0.25 y 0.25, ¿cierto? Entonces tengo ahora A sub E y A sub D que no son relevantes para este efecto y F sub A y F sub B. Aquí tenemos F sub A 1,3, F sub B 1,9. Con eso completamos todas las definiciones que se requerían. Grupo de uso, entonces grupo 1. Y noten que tenemos .825 como razón de cálculo. Y acá está el espectro tal cual. Vamos a llamarlo Bucaramanga NSR10 grupo 1 suelo D. Tenemos acá OK. Hay que definir también el caso modal. Entonces noten que el modal que el programa nos permitió tener, que tiene ya definido, es el modal. Modificamos el caso. Tenemos 12 modos. Entonces, nuestra casa tiene dos diafragmas rígidos, uno en la terraza y uno en el piso intermedio. Cada diafragma rígido tiene 3 grados de libertad, lo que implicaría que tenemos 2 por 3. Eso debería ser suficiente para que el programa calculara la libertad de movimiento de los diafragmas. Vamos a colocarlo el doble, o sea, nos vamos a quedar otra vez con 12, solamente para verificar que utilice el 100%, por lo menos el 90% que exige el reglamento. Damos clic en OK. Damos clic en OK. Definimos nuevamente nuestro caso de carga, análisis modal espectral. Y vamos a colocar acá nuestra función Bucaramanga. La aceleración, 9806 milímetros por segundo. Tenemos nuestro caso modal que acabamos de verificarlo. Todo lo demás sigue tal cual. Exacto, ingenieros. La aceleración debe ir en la dirección 1 para considerar X y en la dirección 2 para considerar Y. Para efectos de balcones, cuando tenemos voladizos, se recomienda considerar un 30% de la aceleración en el sentido vertical. Pero eso lo hacemos cuando se considere la masa. Hay diferentes técnicas. En este caso vamos a considerar solamente las dos direcciones horizontales. Damos clic en OK. Damos clic en OK. Ya tenemos nuestros 5 casos de carga definidos. Tenemos todo claramente definido. ¿Qué hace falta? ¿Qué hace falta? Entonces nos hace falta indicarle al programa con quién queremos hacer el diseño. Entonces vamos a permitir que el programa me diseñe tanto con fuerza horizontal equivalente como con modal espectral. Entonces hay que definir las combinaciones de carga. Entonces damos aquí en analizar, en el diseño de concreto, revisamos las preferencias. Tenemos nuestro código ASCII 318, Step by Step All, para los casos de múltiples respuestas, curvas de interacción 24, 11 puntos. Consideramos la electricidad mínima para el diseño de elementos verticales a compresión o los elementos que sufren axiales de compresión. Categoría de diseño D, que la consideramos similar al suelo. El RO del sistema. Entonces, este es 1, ¿cierto? Entonces vamos a considerar 1 dividido en nuestro R. Entonces, ¿cuál es nuestro R? Entonces, aquí es cuando hay que calcular el R de nuestra casita. Entonces, tenemos que nuestra casa, en la casa, el reglamento permite que los dos últimos pisos de una edificación, en caso de una casa de 2 pisos, pues son los 2 últimos pisos. Considerar despreciar los efectos de irregularidad en el vertical. Y la irregularidad en planta también podría llegar a considerarse leve. En este caso, nuestra estructura, dado que
la terraza, el entrepiso de la terraza tiene cargas significativamente diferentes al entrepiso del piso 2, vamos a considerar que tiene 0.9 de excentricidad de, de irregularidad en elevación, 0.9 de irregularidad en planta y que la estructura es redundante. Para estructuras de concreto, el R sub 0 en zonas de riesgo sísmico alto es 7, por lo que tenemos que es 5.67 nuestro R. 1 dividido en R es 0.17, entonces vamos a tomar este valor, lo copiamos, venimos nuevamente aquí y pegamos ese valor. Entonces nuestro R sub 0 es este. Yo procuro colocarle las suficientes cifras decimales. Los fees se los dejo de tarea. Hay que verificarlos en el reglamento para ver que todos los fees coincidan. Damos clic en OK. Y ahora podemos colocar nuestras combinaciones. Entonces definir combinaciones de carga. Vamos a pedirle al programa que nos las coloque. Entonces all default design combos. Entonces vamos a utilizar para elementos tipo pórtico de concreto. Y le pido que el programa me las convierta en editable. Damos clic en OK. Él me muestra las combinaciones. Miramos aleatoriamente una combinación. Me dice que es 1.3 menos la fuerza horizontal. Entonces empecemos a revisar. 1.4 está bien. 1.2 y 1.6 está muy bien. 1.3, 1. Entonces esto no es 1.3, esto es 1.2. Esto es 1.2. Aquí me muestra 1.3. Aquí me muestra 1.3. Aquí me muestra 0.8 y esto es 0.9. Aquí me muestra 0.8 y esto es 0.9. Aquí me muestra 1.3 y esto es 1.2. Aquí me muestra 1.3. Esta combinación no va. Esto es 0.8 y debe ser 0.9. Y por aquí está la combinación que tampoco va. Entonces quedan solamente estas combinaciones. Guardamos cambios. Y tenemos nuestro modelo listo para hacer corrida, análisis y diseño. Entonces vamos a proceder con el análisis del modelo. Entonces damos una corrida. Esperamos que sea supremamente rápida porque es un modelo sencillo. El programa me muestra cierta deformación, pero aquí tenemos un problema y es que las losas de la escalera necesitamos que el programa les permita a las losas tener cierto mallado que no lo tiene. Entonces vamos a inferir en el mallado. Entonces vamos a guardar el modelo como una revisión 2 y vamos a hacer inferencia en el mallado de nuestros elementos. Entonces vamos a seleccionar la escalera como tal. Vamos a seleccionar la escalera como tal. Le damos asignar a nuestros elementos shell, mallado automático de piso. Le decimos que lo trabaje con auto cookie cut y que no me trabaje una malla mayor a 200 milímetros. Que agregue las restricciones. Si las esquinas tienen restricciones, aplicamos y ya tenemos el mallado de nuestra losa. Ahora seleccionamos nuevamente. Noten que las rampas tienen color rojo. Eso quiere decir que son muros o el programa los asume de esa manera. Entonces le decimos Wall Auto Mesh Options, Auto Rectangular Mesh y le indicamos que no me las vaya a mallar más allá de 20 centímetros. Entonces, ok, aplicar. Listo. Noten que entonces cómo queda mallado nuestro sistema. Queda default para las losas, que es como necesito que esté.
que quede cookie cut para nuestros descansos y automático para nuestros muros. Recordemos que nosotros le indicamos al programa que me trabajara en la dirección X la losa nervada, o sea que la nervadura va horizontalmente, estamos cargando horizontalmente nuestro sistema. Otra recomendación, ya que estamos hablando de mallados, los balcones tienen en este momento una losa aligerada. Es muy tedioso colocar viguetas y casetones en los balcones. Como es una luz tan pequeña, si nosotros hiciésemos un cálculo muy sencillo, muy sencillo, en el reglamento, en el capítulo, en el título, en el capítulo, sí, en el numeral C95, nosotros tenemos que para una losa maciza armada en una dirección, aunque aquí la losa va a trabajar armada en dos direcciones, para losas nervadas, para losas nervadas, el programa nos recomienda, cuando estamos soportando, vigas o losas nervadas en una dirección, ¿cierto? 14 y losas macizas en una dirección. En este caso la losa va a considerarse simplemente apoyada, va a considerarse sobre 14 también. Entonces por eso el uso del número 14. Entonces tenemos que si tengo 1 metro entre ejes menos 0.3 de viga dividido en 14, yo podría colocar una losa de 5 centímetros. Una losa de 5 centímetros. Pero aquí vamos a considerar que vamos a colocar nuestra losa de un espesor un poco mayor. Le vamos a colocar una losita de 10 centímetros, pues para poder colocar todos los nervios y todo el detallamiento. Entonces, de vuelta al modelo, vamos a decirle al programa que me considere todos los pisos. Entonces vamos a liberar el modelamiento. Entonces aquí colocamos la vista 3D. Muy bien. Le indicamos al programa que quiero seleccionar. Seleccionamos nuestra losa y vamos a separarla. Entonces vamos a asignarle a esta zona. Entonces dijimos, vamos a utilizar, perdón. Entonces agregamos una copia. Entonces vamos a llamarlo a esto losa de 10 centímetros. 100 milímetros. Y la asignamos. Entonces es un slab de 10 centímetros. Ok. Y tenemos nuestra losa de 10 centímetros asignada. Como es una losa maciza, vamos a considerar que la losa tiene comportamiento si fuésemos a considerar su diseño, pero en este caso vamos a dejar que quede mallada de default para que la losa me cargue los elementos. Entonces hay algo particular de esta losa, y es que esta losa no me va a cargar en el sentido horizontal como la nervada, sino que va a cargar en el otro sentido. Entonces vamos a decirle al programa, vamos a indicarle al programa que los ejes locales deben quedar girados 90 grados. Entonces mientras estas losas me están cargando en este sentido, estas me están cargando en este sentido. ¿Qué se recomendaría? Que estas losas carguen en el sentido más corto. Entonces digamos aquí esta viga me va a quedar supremamente cargada, por lo que me está recibiendo la escalera y me está recibiendo la losa aligerada. Entonces lo más sano sería
Para evitarnos ese fenómeno, también girar local axis los ejes de las demás losas. Entonces todas nos van a quedar orientadas en este sentido. La escalera, sino que la dejamos orientada en el sentido de los descansos. Guardamos cambios. Tenemos listo todo para que sea corrido y corremos el análisis. Nuevamente el análisis es corrido. Al software le toma un tiempo correr el análisis. Notemos aquí que ya la escalera aparece con un mallado particular. Ya podemos leer la información de una manera diferente. Hecho el análisis, entonces voy a desbloquear nuevamente. Vamos a verificar cómo el programa está haciendo el análisis. Entonces damos aquí a analizar. Damos aquí a analizar. Las opciones avanzadas del análisis. Te le indicamos al programa que utilice el multithreaded. También en analizar podemos establecer los grados de libertad que el programa está trabajando. Podemos establecer el mallado automático. Entonces vamos a decirle que la losa la malle cada medio metro si lo fuese a hacer automático. Y eso es todo. También puedo establecer qué casos quiero que el programa corra y cuáles no. En este momento estoy pidiéndole que me corra todos los casos de carga. Guardamos cambios. Corremos el análisis. Entonces acá tenemos nuestro sistema corrido normalmente. Puedo revisar los efectos que hay dentro de la estructura. Por la carga muerta puedo pedir al programa que me muestre valores. Por la carga viva. Por la fuerza horizontal equivalente. ¿Cierto? Entonces puedo mirar los 6 pasos. ¿Cierto? Entonces él me va alternando X y Y con y sin excentricidades para verificar los efectos. Puedo verificar el momento 2,2, que es el momento horizontal. ¿Cierto? Entonces uno verifica que el programa no esté teniendo inconvenientes. Ok. Puedo verificar cargas axiales. Puedo verificar análisis modal espectral. La envolvente modal espectral. Listo. Hasta aquí tenemos el componente de cómo se puede desarrollar el modelamiento de una casa de interés social, una casa de 2 pisos muy sencilla para su evaluación y análisis. Puedo correr el diseño. Y el programa me va a mostrar que tenemos problemas en prácticamente toda la estructura. Ya veremos cómo se puede solucionar nuestro fenómeno de sobreesfuerzo en prácticamente toda la estructura. Entonces desactivamos aquí, miramos las combinaciones de carga, verificamos que no estén superdimensionadas. Noten que aquí está el factor. Pues algunos deberán pensar es que tú le pusiste todo el sismo, ¿no? Pero igual en la combinación de carga está la consideración. Venimos acá, miramos las combinaciones de diseño. Vemos que son precisamente las combinaciones que habríamos definido. ¿Cierto? Vamos a hacernos un favor con el modelamiento. Entonces vamos a seleccionar solamente las vigas. Y vamos a indicarle al programa que me considere, hay que primero liberar el modelo. Vamos a indicar al programa que me considere los desfases de manera automática.
como zonas rígidas, 100% rígidas, y que el peso me lo base en la longitud libre. Le damos clic en aplicar, clic en OK, y ya tengo un poco diferente el modelamiento. Corremos nuevamente el análisis. Corremos nuevamente el diseño. Y verificamos un elemento. Entonces me dice que está súper sobreesforzado, ¿cierto? Miramos acá los esfuerzos. Miremos por la carga muerta. Entonces las unidades son toneladas fuerza, 200 toneladas fuerza. Tiene un valor gigantesco. Gigantesco. Entonces vamos a revisar algo particular, ¿cierto? Y es las cargas que le colocamos a los elementos línea. Y noten que en la carga lineal, y esto lo dejé para que todos podamos observar algo particular, nosotros estábamos cargando las losas. Si revisamos aquí, estábamos cargando las losas en kilogramos fuerza por metro cuadrado. Algo que suele suceder, y es bastante común, es que cuando se cargan las líneas, uno sigue pensando que está en kilogramos fuerza y resulta que estábamos en toneladas fuerza. Entonces obviamente le pusimos cientos de toneladas a nuestra edificación de carga. Voy a guardar esto como otro modelo, como otra revisión. Le colocamos a nuestro modelo cientos de toneladas de carga que realmente no lleva. Entonces le colocamos de muerte y de viva unos valores extraordinariamente altos de carga. Por lo tanto, nos está resultando en algo supremamente escandaloso. Entonces vamos a cambiar la viva. La viva dijimos que eran 150 kilogramos fuerza, o sea, 0.15, ¿cierto? Le decimos que reemplace las cargas, aplicamos. Y la muerta le habíamos indicado, entonces Preview Selection, que serían 350, o sea, 0.35. Imagínense, le hemos puesto 1000 veces más la carga. Ahí está. Ahora sí, guardamos cambios, corremos nuestro modelo. Está completamente corrido, corremos el diseño. Y ya hay un diseño un poco más coherente. Ya veremos en un video adicional cómo verificar el diseño de la losa, verificar los diseños adicionales y todo lo demás. Gracias.